Nos encontramos nuevamente en nuestra unidad del futuro y el pasado y ahora nos vamos a abocar en un elemento muy importante y quiero que pongan mucha atención. Nosotros conocíamos que para hacer preguntas en el tiempo presente, nosotros la formulábamos con el auxiliar do. El verbo auxiliar do, la labor que tenía para formular las preguntas, ¿se acuerdan? Tenía una función donde se transformaba en un signo de interrogación. Nosotros escribíamos la afirmación, una oración afirmativa, le agregamos el signo de interrogación al final y el do al principio, y qué pasaba con eso, se transformaba en una pregunta, mágicamente. En el tiempo pasado funciona de la misma manera, solo que ahora no vamos a utilizar el do para formular esa pregunta, sino que vamos a utilizar el did, que es el tiempo pasado del verbo do. ¿Qué va a pasar con esto? Que ahora nuestra pregunta no va a hablar acerca del presente, sino que va a hablar acerca del pasado. Y tenemos un ejemplo para que veamos sencilla. Dice, para hacer preguntas con el tiempo presente nosotros agregamos do. Por ejemplo, tenemos do you work, tú trabajas. Y para hacer preguntas con el tiempo pasado nosotros agregamos did. Y, por ejemplo, si a ese do you work nosotros le cambiamos el do por el did, pasaría a ser de tú trabajas a un tú trabajaste. Simplemente cambiando el do por un did, nosotros transformamos nuestra pregunta a algo que se realizó en el tiempo pasado. Fácil, no es más que eso. Lo importante es saber cómo formular las preguntas en el tiempo presente. ¿Para qué? Para que nuevamente después cuando hagamos el cambio al tiempo pasado funcionen de la misma manera. Como lo hacíamos, dijimos, creamos una oración afirmativa. You work, tú trabajas. Eso tenemos afirmativo. Tú trabajas, es una afirmación, tú trabajas. Transformamos una pregunta, agregamos el signo de pregunta al final. Ahora dice you work, signo de pregunta. Y agregamos el do. Con eso se transforma en una pregunta al tiempo presente. ¿Tú trabajas? Ahora cambiemos esa al pasado para saber si tú trabajaste. Y ese tú lo vamos a reemplazar por su versión en tiempo pasado, que es did. Y pasaría a ser did you work? Tan simple como eso. Y así tenemos nuestra pregunta en el tiempo pasado. Vamos a ver unos ejercicios. Questions about the past. Y dice lo siguiente. Hice oraciones utilizando el did, ¿cierto? ¿Qué hice? El did no tiene ningún significado. No representa nada más acá que una pregunta en el tiempo pasado. Es decir, si yo leo did en esta pregunta, lo único que sé es que lo que viene después es una pregunta de algo que ocurrió en el pasado. Nada más que eso. Did no tiene equivalente. Es solamente una forma de hacernos entender a nosotros que la pregunta que se está haciendo acá es de algo que ocurrió en el pasado. Entonces dice, did you study for this class? ¿Tú estudiaste para esta clase? Y tenemos fórmulas de hacer respuestas, porque como son de respuesta de sí o no, la respuesta es yes, I did, es decir, sí, sí estudié. Pongámosle que la pregunta dice, did you rest this weekend? ¿Descansaste este fin de semana? Y que no hayamos descansado, entonces sería no, I didn't, es decir, no, no descansé. Luego tenemos, did you eat empanadas? ¿Comiste empanadas? No, I didn't, no, no comí. Y nosotros tenemos cómo responder a estas preguntas de sí o no. ¿Por qué son de sí o no? Porque la respuesta, ¿estudiaste? Mi respuesta es sí o no. ¿Descansaste? Sí o no. ¿Comiste? Sí o no. ¿Cierto? No necesito explicar nada más con este tipo de preguntas, así que es bastante simple. Lo que tenemos que manejar es cómo responder yes o no. ¿Por qué? Porque va a depender del sujeto. Si me preguntan a mí, yo respondo yes, I, es decir, sí, yo. Pero si preguntáramos acerca de él o de ella, responderíamos de la misma manera. Les dejo ese ejercicio. Miren los siguientes. Dice, did she eat anticuchos? Ella comió anticuchos. Siguiente dice, did he drink chicha? Él bebió chicha. Y la tercera dice, did they go to a party? Ellos fueron a una fiesta. ¿Qué tenemos que responder? Sí, si fueron o no, no fueron. Sí, si comió o no, no comió, pero con el sujeto correcto. Es decir, ya no podemos decir, si pregunta, ¿ella comió anticuchos? No puedo decir, sí, sí comí, porque no me está preguntando por mí, sino que por ella. Así que ahora les dejo la terrible misión de que elijan la respuesta correcta para estas preguntas. Y siempre utilizando el did de si es que lo hizo en forma afirmativa, como aparece en el primer ejercicio, o el didn't, en el caso que no lo haya hecho, como en el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Así que les dejo esa
terrible labor y nos vemos en la siguiente cápsula para ver cómo les fue con este ejercicio.